Tenemos una noticia de última hora. El presidente Trump no solo dice que va a haber un acuerdo, sino que ahora anuncia cuándo se firmará. Afirma que se firmará mañana, domingo. No se ha especificado la hora exacta, ni el lugar, ni cómo se llevará a cabo la firma. Hay un poco de confusión en ese punto, pero el presidente Trump insiste con mucha firmeza en que eso es lo que ocurrirá mañana. Pakistán también ha emitido declaraciones similares. Como hemos estado diciendo durante todo este tiempo desde que entró en vigor el alto el fuego, todo depende de lo que realmente haya en el acuerdo. Hasta ahora, lo único que hemos oído es que hay un acuerdo firmado, un memorando de entendimiento, un MOU, con el que ambas partes están en gran medida de acuerdo y que ahora, al parecer, ambas lo han aceptado. Esta mañana, en nuestro programa, les contamos que tanto la parte iraní como la estadounidense y la pakistaní decían que el acuerdo ya estaba hecho y que podría hacerse público mañana. Y ahora, según el presidente Trump, eso es exactamente lo que va a ocurrir. Aún así, mañana todavía tendremos algunos obstáculos. Y siguen existiendo ciertos temas, puntos muy importantes que van a tener que explicarse bastante pronto. Ahora bien, te decía esta mañana que si hay un acuerdo, si se llega a un pacto, tiene que haber un único texto que todos aprueben, el mismo texto. No pueden ser versiones distintas, tiene que ser idéntico. Y para que algo sea idéntico cuando las dos partes han estado en planetas diferentes, alguien va a tener que ceder mucho. Y quién sabe, quizá las dos partes hayan estado cediendo para poder llegar a algún tipo de acuerdo intermedio. Eso sería una buena señal. Si es así, tendremos que esperar y ver. Y hay algunos indicios de que quizá ambas partes estén empezando a ceder en algo. Pero todo depende de lo que tengamos. Aunque antes de llegar a eso, también hay algunas declaraciones contradictorias. Qué sorpresa, ¿verdad? Así que, antes de entrar en los detalles de lo que está diciendo hoy el presidente Trump, veamos qué está diciendo la otra parte, porque la mayoría de esto ha ocurrido literalmente hace unos minutos. Para empezar, tenemos información de la ISNA de hace aproximadamente una hora, un poco más de una hora. Ahora, el portavoz, dicen que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán anunció que Islamabad será la sede de la ceremonia de firma del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, mañana domingo, por videoconferencia. Así que, al parecer, ha habido debate sobre el lugar. Parece que va a ser, en Pakistán, en Islamabad, y que se hará por videoconferencia. Así que, presumiblemente, las otras dos partes, Estados Unidos e Irán, participarán por videoconferencia desde sus propios lugares. Pero es curioso, porque al principio se decía simplemente que el portavoz del ejército de Pakistán había anunciado esto, no que la parte iraní lo hubiera dicho o que estuviera de acuerdo. Y luego, un poco más tarde, creo que fue, hace unos 45 minutos. Después de que se publicara ese otro mensaje, uno de los clérigos en Irán, el ayatolá Sayyid Hassan Khomeini, no estoy seguro de si tiene relación con el líder supremo, pero es uno de sus líderes religiosos, dijo lo siguiente. En las circunstancias actuales, y por cierto, esto está traducido del Farsi original, así que su público principal es su propia población, dijo. En las circunstancias actuales, no llegaremos a ningún sitio con disputas y palabras duras. Confiemos en la sabiduría colectiva y en las grandes decisiones de los altos cargos del sistema. Todos pueden expresar sus opiniones de manera consultiva, pero una vez que se toma la decisión final, debe cumplirse. Ahora, uno podría interpretar eso y pensar, vale, el hecho de que se haya publicado justo después del anuncio de que mañana se va a firmar un acuerdo podría implicar que la parte iraní va a dar marcha atrás en algunas de sus declaraciones más duras y en algunas de sus exigencias más maximalistas. Esta mañana, en el programa Dialogue Works, mostramos al profesor Morandi diciendo lo siguiente. Si no hay dinero por adelantado, no hay acuerdo. Si no hay levantamiento de sanciones por adelantado, no hay acuerdo.
Si la parte israelí no se retira del Líbano, no hay acuerdo. Si no se levanta el bloqueo estadounidense, no hay acuerdo. Esas 4 cosas las dijo de forma categórica. Todas tenían que cumplirse o no habría acuerdo. Si falla cualquiera de ellas, entonces no hay acuerdo. Uno se pregunta si quizá algunas de esas cosas no son tan sagradas. Tal vez se puedan ceder. Puede que Irán haya retrocedido un poco para conseguir algún tipo de memorando de entendimiento, algún tipo de acuerdo. Porque de lo contrario, si obtuvieron esas 4 cosas, si fue el presidente Trump quien cedió en todas ellas, no sé si habría necesidad de decirlo. Aunque diré que hay ciertos sectores en Irán, y esta mañana vi algunos en entrevistas traducidas desde Teherán, hay una parte de la población que no quiere ningún tipo de acuerdo. Dicen no, sigamos luchando, y saben que van a recibir golpes, pero insisten en seguir luchando porque creen que pueden resistir más que el otro lado y que acabarán ganando una victoria militar. Y entonces no habría ningún acuerdo del que preocuparse. Simplemente impondrían sus condiciones. Mira, yo no creo que esa gente entienda realmente lo alto que sería el coste de seguir ese camino. Creo que, en teoría, podría ser posible, mientras que para nosotros, para Estados Unidos, es imposible optar por una vía militar. Simplemente no tenemos los medios ni la capacidad. No podríamos llegar a eso. Irán, en teoría, podría hacerlo, pero no sería una garantía, y el precio sería altísimo. Así que puede que los mulás, los clérigos y quienes están al mando estén diciendo, oye, no vamos a pagar ese precio, porque podemos conseguir un resultado suficientemente bueno con un coste mucho menor. Y quizá eso sea lo que le están diciendo. No lo sé. O puede que haya algo más detrás. En cualquier caso, tendremos que esperar a ver el texto del acuerdo que recibiremos en algún momento de mañana. Eso fue hace unos 45 minutos. Pero luego, y esto es interesante, hace unos 35 o 40 minutos, o sea, incluso más reciente, apareció algo en la agencia de noticias Fars. De nuevo, esto viene de Teherán. Lo publicaron hace aproximadamente una hora. Trump volvió a insistir en que el memorando de entendimiento con Irán se firmará el domingo. Y esto ocurre a pesar de que las autoridades iraníes han dicho claramente que el acuerdo no está cerrado y que desde luego no se firmará el domingo. Así que este es un dato bastante sólido para empezar. Es la agencia Fars, hace unos 35 minutos desde el momento en que estamos grabando este programa. Ellos dicen que todavía se está negociando, que siguen las conversaciones y que no será mañana. Así que no entiendo cómo encaja eso con el presidente Trump diciendo que sin duda será mañana. Y luego está la agencia de noticias Fars, que es lo más parecido que tenemos a una declaración oficial iraní diciendo que no será mañana y que las negociaciones siguen adelante. ¿Vas a creerlo? No lo sé. No he visto nada. Acabo de comprobarlo. Sé que Gary va a seguir durante todo el programa revisando todo, sobre todo lo que diga Galibaf. Yo también he estado mirando por si alguien hace una declaración absolutamente oficial a nivel gubernamental. Así que iremos comprobándolo a medida que llegue la información. Pero por ahora, eso es lo único que se ha dicho. Y por supuesto, sabemos que Fars y la ISNA no son medios independientes. Están muy controlados por el gobierno. Tienen que conseguir aprobación para cualquier cosa que firmen. Así que uno se imagina que probablemente ese sea el caso ahora mismo. Claro, eso podría cambiar más adelante si continúan las conversaciones. No me sorprendería que el presidente Trump simplemente dijera, bueno, estamos lo bastante cerca, voy a anunciarlo, y con eso presionara a la otra parte para que lo hiciera. Sería todo un shock si intentara forzar el sistema para obligarles, incluso solo para un anuncio, porque Trump es notoriamente impaciente. No puede dejar que nada siga su curso. Y todo este proceso es sinceramente muy extraño comparado con cómo se suelen hacer las cosas.
Normalmente, lo que se hace es que a través de un intermediario se van pasando notas de un lado a otro para ponerse, digamos, en la misma línea, en el mismo punto de partida, o al menos en la misma página, por decirlo así. Y cuando ya estás más o menos en sintonía, entonces envías a tus delegados personales, a los que tienen autoridad para tomar decisiones en nombre de sus respectivos gobiernos, para que se reúnan, cierren un acuerdo y lo dejen prácticamente listo. Después entran los jefes de Estado para tomar las decisiones finales y dar el visto bueno. Así es como suelen hacerse las cosas. En esta ocasión, no ha habido negociaciones directas. Todo se ha estado haciendo a través de intermediarios, o con mensajes de texto, o con correspondencia oficial, pero nada en persona. Así que cuesta imaginar que vaya a haber una negociación real, auténtica, cuando ni siquiera te has reunido cara a cara con tus interlocutores y mucho menos a nivel de líderes. Pero bueno, estamos en la era Trump, así que supongo que todo tipo de cosas son posibles. Habrá que esperar y ver cómo ocurre. Veamos lo que dijo el presidente Trump en esa publicación en Truth Social, porque creo que eso nos va a dar una idea de lo que podría pasar en este mandato, o de que quizá no haya tal cosa. Y déjame dejar esto claro. Esto es lo que ha dicho el presidente Trump. ¿Cuántas veces ha dicho algo y unas horas después, como 5 horas más tarde, en uno de los programas que hicimos la semana pasada, ha cambiado de opinión en ese mismo plazo? Así que solo Dios sabe qué puede pasar dentro de 5 horas, o en 5 minutos, o mañana por la mañana. ¿Quién lo sabe? En fin, todo esto es una gran advertencia, así que hay que tomarlo con cautela. Pero lo único que podemos hacer es basarnos en lo que está diciendo ahora. Aquí va, desde el principio. El acuerdo de Barack Hussein Obama con Irán, el JSPOA, fue un camino fácil, bonito y suave hacia un arma nuclear, que Irán habría tenido hace 6 años y habría usado mucho antes de ahora. Mi acuerdo con Irán es justo lo contrario, un muro que impide cualquier arma nuclear. Bien, hagamos una pausa un momento. No hay ni una palabra, ni una pizca de verdad en nada de lo que dijo hasta ese momento. El JSPOA, tanto si al presidente Trump le gusta Barack Obama como si le detesta, es irrelevante. El hecho cuantificable y verificable, con pruebas documentadas, literalmente, es que ese acuerdo impidió que Irán tuviera un arma nuclear, porque había una supervisión externa muy amplia. Había máquinas físicas vigilando. Estaba el OIEA, los inspectores internacionales que entraban allí. Sí, ya sé que no tenían un control total y absoluto de todo el país, o que no podían hacer inspecciones sin previo aviso, lo que sea. Había algunas limitaciones y algunas imperfecciones, pero créeme, los iraníes lo consideraban increíblemente molesto, intrusivo, y pensaban que les perjudicaba enormemente. Y no les gustó nada, porque sentían que eso vulneraba su soberanía. Pero estaban allí, pudieron comprobar si los iraníes estaban haciendo algo mal. Y pasó varias veces. Los inspectores de la OIEA lo descubrieron, lo hicieron público y ellos lo corrigieron. Ese es el punto que hay que entender aquí. Esos inspectores fueron eficaces, porque cuando Irán incumplía, lo publicaban. Y una vez que eso salía a la luz, o al cabo de un tiempo, Irán volvía a cumplir. Eso también es un hecho. Así que eso lo evitó. Y luego, lo fundamental de todo esto, solo tenían un enriquecimiento del 3,67%. Para fabricar material apto para armas, hace falta un 90%. Y se comprobó que nunca superaron ese nivel. Incluso lo que tenían eran cantidades muy pequeñas. Cualquier cosa más allá de eso tenía que enviarse fuera. Y creo que eran unas 20,000 libras, si no me equivoco. Fuera cual fuera la cifra, era una cantidad grande. Se envió fuera del país y fue a Rusia, creo. Así que no tenían reservas. Había tantas cosas que no tenían, que no podían llevar a cabo el programa de armas nucleares. Y él lo confirmó ante todo el mundo. Ese iba a ser uno de los problemas que el presidente Trump mencionó cuando se retiró del acuerdo en 2018, que tenía una cláusula de caducidad en 2025.
Así que, incluso si alguien quisiera decir que en 2025 habrían salido del acuerdo y se habrían lanzado a fabricar una bomba, lo cual es ilógico e irracional, no hay ningún motivo para pensar que lo hubieran hecho. Habrían cumplido con el acuerdo hasta ese momento, pero el presidente Trump, en ese primer acto social, dice que habrían tenido una bomba hace 6 años, algo que no tiene absolutamente ninguna base. Si no se hubiera retirado del acuerdo, seguiría siendo válido, incluso sin renegociarlo. Habría expirado en 2025. Eso es hace un año, no 6. Así que ese número se lo ha sacado de la nada, no tiene relación con nada. Pero el problema más importante aquí es que él encabeza su argumento con eso. Tiene una obsesión, un miedo casi obsesivo, a que le acusen de ser algo menos que Barack Obama. Así que él tiene que empezar, tiene que anteponer a todo lo que dice sobre el acuerdo una frase del tipo: "Oh, Barack Obama fue terrible, el JCPOA fue horrible, era un camino hacia un arma nuclear". Lo cual, una vez más, es completamente falso. Es una mentira fabricada de principio a fin. No es un engaño, no es un bueno, estamos exagerando un poco la verdad. No, es una mentira total. En realidad, tuvo justo el efecto contrario. Cualquiera que lo haya analizado y lo entienda, lo sabe. Pero, por desgracia, como el presidente Trump dice algo y luego lo repite hasta la saciedad, demasiada gente en Occidente lo sigue. Demasiada gente en los medios lo sigue. He visto últimamente a Kristen Welker, de NBC News, y hay que reconocerle el mérito. Dentro de los medios tradicionales, ha estado señalando muchas cosas y no las ha dejado pasar. Y eso es, probablemente, una de las cosas que hizo que ella acabara provocando que él se levantara de golpe y se marchara de la reunión o la entrevista del domingo pasado. Dijo que se iba porque ella no le dejaba salirse con la suya. Se vio que eso le enfadó y no lo soportó. Se quitó el micrófono y se fue del plató. Así que, bien por ella por hacer eso. Pero nosotros estamos haciendo lo mismo aquí. No vamos a dejar pasar ese tipo de cosas. Todo eso es el contexto para lo que él va a decir después. Vale, Obama es un desastre. Yo soy genial, mi acuerdo va a ser mucho mejor. Vamos a entrar ahora en los detalles. Él dice: lo siguiente que quiero tratar aquí es, primero, que el estrecho va a estar abierto, así que no pueden tener un arma nuclear. Bien, eso es algo con lo que Irán nunca ha discutido en absoluto. Siempre han dicho, y nosotros también lo hemos dicho, que no vamos a tener un arma nuclear. Siempre lo hemos declarado. Claro, si quieres que lo repita, ¿por qué no? Lo decimos otra vez. Esa parte es fácil, no hay ningún problema con eso. Luego él entra en el estrecho de Hormuz. Está abierto para todos. Ahora bien, recuerda que esa se suponía que era la condición para el alto el fuego inicial, más o menos en el día 40, que ambas partes levantarían el bloqueo. Estados Unidos levantaría su bloqueo. La parte iraní levantaría el suyo, sin tasas, sin peajes, sin nada más. Sería libre y abierto. Eso era lo que se había acordado. Veremos si esta vez ocurre así, porque lo que dijo la parte iraní entonces fue que incluso el acuerdo de alto el fuego para abrir los dos bloqueos incluía necesariamente a Líbano y a Hezbollah. Y ahora dicen, hasta este momento lo han afirmado con total rotundidad, nunca dejaremos atrás a nuestros hermanos. Entonces, ¿van a dejarlo atrás ahora? ¿Van a hacer que eso ya no dependa de nada? ¿O están diciendo que volverán a tratar ese tema más adelante? Porque recordemos lo que dijo el primer ministro Netanyahu justo ayer. Dijo que apoya completamente este acuerdo, siempre y cuando incluya la eliminación del material enriquecido, algo que la parte iraní ha negado categóricamente hasta ahora. El desmantelamiento de su infraestructura de enriquecimiento, que también han dicho que no harán. Limitaciones en la producción de misiles, que han dicho que no aceptarán. Y el fin del apoyo de Irán a sus grupos terroristas aliados, es decir, Hezbollah, Hamas y los hutíes. Eso fue lo que dijo hace solo un día. En ningún momento mencionó algo como, y vamos a retirarnos de Hezbollah de Líbano.
Y recordad, os mostramos esta mañana en el programa cómo Abbas Araghchi, el ministro de Exteriores, dijo anoche en la televisión iraní, de forma tajante, no abandonaremos a nuestros hermanos en Líbano. Lo repite una y otra vez, incluso anoche. Así que no parece muy razonable pensar que le dijera al pueblo iraní, con tanta firmeza, que si no hay acuerdo con Líbano, no habrá acuerdo en absoluto. Y que luego, de repente, esta mañana, de cara a mañana, eso ya no cuente. Uno de los otros grandes puntos de este acuerdo parece que no encaja del todo. Pero, de nuevo, alguien va a tener que hacer un cambio importante respecto a lo que ha estado diciendo en público. Lo siguiente que dice es, y este es uno de los puntos más importantes, nada de intercambios de dinero. Y aquí critica al presidente Obama por haber hecho, según él, a diferencia de Obama, que realizó pagos de cientos de miles de millones de dólares, incluyendo 1.700 millones en grano. Ahora bien, ¿cómo pasa de 1.700 millones a cientos, en plural, de miles de millones? No se explica aquí, pero afirma que no se moverá ni un dólar. Esto repite lo que ya dijo el domingo pasado en la entrevista con NBC News, cuando le preguntaron directamente si entregaría fondos por adelantado y si suspendería las sanciones energéticas desde el principio. Y él respondió categóricamente que no. Así que aquí lo vuelve a repetir. Y le hemos mostrado a ambos, profesor Morandi. También esta mañana, del programa de televisión de anoche, tanto Abbas Araghchi como Rezaei dijeron que sí, que ese es un primer paso necesario. Luego Rezaei, el general Rezaei, alto dirigente y asesor militar, dijo categóricamente que habrá dinero por adelantado, porque no confían en Estados Unidos. Así que necesitan medidas de confianza, de creación de confianza, y eso tiene que significar dinero por adelantado. Así que parece bastante improbable que después de todo lo que ha pasado con las dos guerras que empezaron en 2025 y 2026, y después de todas estas declaraciones de altos cargos, de repente digan, da igual, ¿sabes qué? También en esto vamos a confiar en vosotros. No nos deis dinero por adelantado. No nos deis ningún alivio de sanciones. Abriremos nuestro bloque A, vosotros abrís vuestro bloque A. Pero claro, sin el levantamiento de sanciones, la gente sigue sin poder comprar nuestra moneda. Y sí, luego hablaremos del programa nuclear y de todo ese tipo de cosas, lo que en la práctica significa que Estados Unidos lo obtiene todo e Irán no obtiene nada. Si alguien cree que eso va a pasar, se va a llevar una decepción. No hay manera de que Irán renuncie a todo eso. Así que te lo digo claramente, soy categóricamente muy escéptico con esta declaración, porque pienso que probablemente lo que ha ocurrido es que se ha llegado a un acuerdo sobre todos esos puntos, que la parte iraní ha firmado, que los intermediarios pakistaníes han reconocido, que los negociadores estadounidenses, quienquiera que fueran, porque no se han identificado públicamente, han aceptado esos términos, pero el presidente Trump no. Dice que algo se va a firmar mañana. Veremos qué pasa con eso. Y luego, lo último que menciona es la retirada del material nuclear. Eso es algo que dijo Netanyahu. Recordad que ya lo había dicho antes, que habría limitaciones en la producción de misiles, el desmantelamiento de las estructuras acordadas y, por supuesto, lo primero, la eliminación de los materiales enriquecidos. Así que vemos a Netanyahu y a Trump en la misma línea en ese punto. Y de nuevo, esa negligencia categórica ha rechazado. Entonces, ¿en qué quedamos? Sinceramente. Irán no cedió en todo, y Estados Unidos no va a ceder en nada, y va a conseguirlo todo a cambio de una promesa de algo que llegará más adelante. Porque eso es lo que tiene que pasar para que esto sea correcto. Ahora bien, esta es mi gran preocupación. Ya os he mostrado lo que han dicho las dos partes, y conocemos la historia de todo esto porque os la contamos constantemente. Lo que me preocupa es que Trump llegue justo al momento en que supuestamente esto debería ocurrir, y entonces diga que Irán rompió el acuerdo. A ver, me pregunto si todavía tengo esto aquí. ¿Os acordáis de esto? Aquí es donde él dijo los términos de Irán
Fue hace un par de días, el 12 de junio. Dijo que los términos del acuerdo filtrado no tienen nada que ver con los términos que se habían acordado. Lo que ellos dijeron, incluido ese comunicado débil y patético sobre tener acuerdos, no guarda ninguna relación con la verdad. Son personas deshonrosas con las que tratar. Con ellos no existe eso de negociar de buena fe. Así que ya los está insultando. Y luego dice que cualquiera que diga algo distinto a lo que él afirma es un mal actor. Entonces, o bien los ha obligado a cumplir con lo que se filtró, y ya os hemos mostrado en qué consistía ese plan de 14 puntos, que no es muy diferente del plan iraní de 10 puntos de abril o mayo, o bien no han cambiado nada públicamente. Así que o ha habido una transformación radical, o el presidente Trump no está enfrentándose a la realidad, y no vamos a tener un acuerdo firmado mañana. Esto ya ha pasado antes. Recordad a Robert Barnes, que estuvo en nuestro programa y que tiene información bastante directa desde dentro de la Casa Blanca. Él dijo que ya ha habido acuerdos parecidos a este, pactados entre las dos partes negociadoras, que han estado yendo y viniendo a través de intermediarios, que habían encontrado puntos en los que la Casa Blanca estaba de acuerdo y también el lado iraní. Pero Trump dice que no, siempre, en el último momento. Así que, para mí parece bastante probable que esta sea, creo, la 7ª vez que se echa atrás. Me sorprendería muchísimo si esto sale adelante. No formo parte de esas negociaciones, no lo sé con certeza. Puede que haya pasado algo entre bastidores que lo haga posible. Y si resulta que es así, por supuesto lo reconoceremos. Pero me sorprendería muchísimo que algo de lo que dice el presidente Trump resultara ser cierto, y que todo lo que ha dicho la parte iraní quedara en nada, y luego ellos mismos se obligaran a rendirse y aceptaran todo lo que Trump ha dicho. No creo que eso vaya a funcionar en Irán. Pero bueno, no lo sé. Cosas más raras se han visto. En fin, así están las cosas ahora mismo, amigos. Así que no os emocionéis demasiado con todas esas afirmaciones de que mañana se va a firmar un acuerdo y la guerra se va a acabar. Por lo visto, el mercado ya ha reaccionado bastante a todo esto. El precio del petróleo está cayendo muchísimo. Supongo que la bolsa estará subiendo. Echadle un vistazo. Doy por hecho que es así. Seguro que alguien está ganando mucho dinero con esto. Y sí, atentos a esto. Si las cosas salen como he dicho y no hay acuerdo y no lo hay, Trump acusa a Irán de actuar de mala fe y ellos se retiran. Entonces veremos cómo el precio del petróleo vuelve a dispararse. Y fíjate, apuesto a que cuando se analice todo, alguien habrá ganado muchísimo dinero, cientos de millones, si la historia sirve de guía. Así que veremos cómo acaba todo esto. Pero sed un poco escépticos. Bueno, diría que bastante escépticos. Ya veremos. Os lo contaremos en cuanto ocurra. Espero que paséis un buen sábado. Estaremos pendientes para volver en cuanto haya algo más que contar. Nos vemos entonces en el programa Daniel Davis Deep Dive. Ya sabéis que no tenemos patrocinadores porque odiamos machacaros con anuncios. A mí no me gustan. Así que devolvednos un poco de cariño. Suscribíos, dadle a me gusta y compartidlo con alguien que os importe. And send this to somebody you care about.